La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por su palabra, hermanos, que hoy la abriremos para aprender de ella. Recuerdan que estamos en una serie de sermones que se llama El fuego viene de Dios. Y aunque un sermón con ese mismo nombre ya aconteció el domingo pasado, seguiremos con ese lema porque recuerdan, lo que nos dice esto no solamente nos habla de aquel momento del fuego que cayó sobre el holocausto y demás, sino que la palabra de Dios es fuego ardiente. Nuestro lema como iglesia, aparecerá en la introducción, nuestro lema tiene que ver con eso, con la zarza ardiente de Oreb que vio a Moisés, donde Dios le habló. El fuego y la palabra tienen cierta relación. Y estaremos estudiando bajo ese lema porque la idea de que el fuego viene de Dios sigue presente en toda la serie. O sea, los milagros, las bendiciones vienen de Dios. Dios es el protagonista. Es Él el que hace las cosas. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Entonces, vayamos a estudiar su palabra. ¿De acuerdo? Acompáñenme a orar. Señor Santo, háblanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Leamos la Biblia juntos. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios de manera especial y para una misión especial. El problema es que el mundo nos insta a conformarnos, a encuadrarnos, a domarnos, a amaestrarnos de acuerdo con las tradiciones de la mayoría. Los mismos jóvenes que son revolucionarios en extremo son atrapados por las cadenas de la filosofía del todo mundo lo hace y queriendo ser muy originales, se conforman a lo que otros hacen. Y hablando de jóvenes, hoy estudiaremos la obra de Dios en la vida de un joven extraordinario que se caracterizó por ser un revolucionario. Se llamaba Josías. Fue nieto e hijo de reyes idólatras, pero se atrevió a ser adorador del verdadero Dios. Eso es revolución. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Fue parte de una generación ignorante de la palabra de Dios, pero se atrevió a recibirla, creerla, vivirla y enseñarla. Hacía mucho tiempo que el llamado pueblo de Dios se había olvidado de la palabra de Dios. La mayoría no la conocía y por lo tanto no la obedecían. Un día, mientras se reacondicionaba el templo por órdenes de este joven rey, fue hallado el libro de la ley y llevado al rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces, Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él.
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Fue el líder de un pueblo que había olvidado sus valores fundamentales, pero se atrevió a restaurar la fiesta de la fe. Eso es revolución. No se conformó a la mayoría, no siguió la corriente de su mundo, no perdió el tiempo ni su misión identificándose con los demás. Decidió ser diferente y cumplir con la voluntad de Dios para su vida y causó una gran revolución social. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. El mismo fuego de la palabra que Moisés había visto en Horeb encendió el corazón de Josías, y él encendió el de muchos otros. Nuestro Dios nos habló en Horeb, y la zarza no se consumía. Dejemos que el fuego de la palabra de Dios nos consuma y hagamos realidad esta palabra. Estos que revolucionan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué acontece en el pueblo de Israel? Dios obrando y obrando a través de la vida de un joven, un muy pequeño niño de 8 años, llegó a ser rey. 8 años después, a los 16, buscó a Dios. 10 años después, a los 26, se encontró con la Biblia e inició una más grande revolución, porque desde los 16 ya había iniciado, pero no tenía las bases para hacerlo. Pero después de encontrar la Biblia, se convirtió en un revolucionario extraordinario. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos a mis hermanos y a mí, por favor, bendícenos. Lo pedimos en Jesús. Amén. La filosofía de la historia bíblica es muy diferente a la filosofía de la historia que es secular, digámoslo así, no voy a decir mundano, sino secular, sencillamente. En la historia secular se analizan los reyes, las épocas de los reyes, las dinastías, por sus logros militares, por sus logros en cuestión tecnológica, científica, en cuestión de acueductos o carreteras que construyeron. En la Biblia hay un rey que en la historia secular se habla muchísimo de él, se escribe mucho acerca de él, y en la Biblia solamente aparecen 2 versículos que dice: hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Porque en la filosofía de la palabra del Señor, la evaluación de los reyes es muy simple, su actitud con respecto a Dios. ¿Hizo lo bueno delante de Jehová o hizo lo malo delante de Jehová? Ya sabemos lo que se dijo de este Josías, pero déjeme compararlo con otro rey. Resulta que hay una gran diferencia entre Roboam y Josías. Pero la gran diferencia no solamente radica en lo que dice de él la Biblia, sino en su condición. ¿Quién es Roboam? El hijo de Salomón. Imagínense, ser hijo de Salomón. Nieto de David, imagínense, nieto del matagigantes. O sea, no hay reyes más famosos en la Biblia que David y Salomón, sin duda. Es un hecho. Los logros de Salomón no eran perfectos, pero los logros que tuvieron fueron impresionantes. Bueno, ¿qué dice la Biblia de Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David? Dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Abías, o Abías su hijo. Hizo lo malo delante de Jehová. El hijo de Salomón, el hijo del rey más sabio, el nieto de David, el rey más famoso, al grado que a Jesús se le llama hijo de David. ¿Y qué dice de Josías? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Segundo de Crónicas 34, 1 al 2. Ahora, dice hijo de David, hizo lo que hizo David su padre.
Y lo entendemos porque es la dinastía, es de la sangre de David. Pero debo decirles que entre Josías y David hay 350 años de distancia. 3 siglos y cacho. No estamos hablando no dice su padre en el sentido de que era muy cercano. No, nunca lo conoció. Josías nunca conoció a David, por supuesto que no. Tal vez aprendió historias acerca de él y cuando pudo leer la Biblia seguramente las leyó. Si estaba escrito esa parte de la Biblia, que seguramente que no, lo que leyó fue el Pentateuco, pero Josías nunca conoció a David. Porque si podemos decir, bueno, recibió influencia, nunca lo conoció. Más de 300 años lo separan. Sin embargo, de Josías dice, hizo lo recto como David. Y el nieto de David en forma directa, e hijo de Salomón en forma directa, la regó todísima. No se pierda esta idea. Esta es la introducción, pero no deje de pensar en eso. Digo, sí, durante el sermón, escúchame, pero no pierda de vista esta idea. 2 reyes diferentes, cuyas circunstancias también fueron diferentes, pero no de desventaja para uno, sino para el otro. Así que tome en cuenta eso. ¿Qué nos dice este contraste? Este es el contraste que Dios quiere para todos nosotros. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Vayamos a las enseñanzas de inmediato que el día de hoy la palabra nos presenta. Le he llamado a este sermón, creo que no se los he dicho todavía, le he llamado a este sermón la revolución de la palabra de Dios, porque ahí hay un protagonista que es Dios, pero además está como protagonista también la palabra de Dios. Por eso llamo a esto la revolución de la palabra de Dios, el descubrimiento del fuego de la palabra y una reforma necesaria. ¿Notaron ustedes que se dijeron los textos bíblicos que son algo así como un lema de nuestra iglesia? Deuteronomio 1:6 y Éxodo 3:2 forman parte de nuestro lema como iglesia. No lo inventé yo, cuando yo llegué ya existía eso. Creo que ninguno de los aquí presentes estaba cuando se decidió eso, porque fue cuando recién nació la Iglesia Bautista Oreb, hace 62 años. Celebramos eso hace poco, ¿verdad? En mayo, 62 años. Estos textos dicen, nuestro Dios nos habló en Oreb, y habla de Moisés, la zarza ardiendo. Habla de esa zarza donde Dios habla. Era un fuego, una zarza que no se consumía y Dios habla. Más adelante en otro pasaje dice en Éxodo 3:2, o más bien atrás, dice Éxodo 3:2, y la zarza no se consumía. Los fundadores de esta iglesia entendieron que esa era la misión de una iglesia, encontrarse con Dios, el Dios que nos habla, y por supuesto que mantener ese fuego ardiente de su palabra para que todo el mundo lo conozca. Yo acepto ese reto, acepto eso, yo llegué y eso ya estaba aquí, pero me encanta la idea. Me encanta eso y por eso el logo de nuestra iglesia es una zarza ardiendo que no se consume, que sigue vigente. Y de eso nos habla el Señor aquí ahora. Dejemos que el fuego de la palabra de Dios nos consuma y hagamos realidad esta palabra. Estos que revolucionan el mundo entero también han venido acá. Muy bien, vayamos a las enseñanzas entonces para lograrlo. Número 1, permitamos que la palabra revolucione nuestra vida. Comencemos con nosotros. Comencemos, como dicen por ahí, que se comienza en casa. ¿Cómo es esa frase? El buen juez por su casa empieza. Y en este caso por tu casa personal, por tu casa de ti, tú. Permitamos que la palabra revolucione nuestra vida. O sea, no repitamos patrones y superemos a la generación anterior, en resumen. Por si se estaban preguntando, porque dije cómo eran los hijos de Roboam, David y Salomón, abuelo y padre. Pero no se han preguntado, padre, estoy hablando de los padres, los antepasados, pero no les he dicho quiénes son los padres de Josías, solamente dijimos de Josías, que era un joven, pero déjenme decirles cómo eran los padres de Josías para que la cosa se vuelva todavía más contrastante. Dice la palabra, e hizo Amón es el padre de Josías, e hizo Amón lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea, Amón, papá de Josías, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, imitando lo que hizo Manasés, abuelo de Josías, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Manasés, cuando ya estaba viejo y enfermo, se arrepintió y se humilló ante Dios y le pidió perdón, pero ya había hecho el daño, ya había puesto ídolos por todo el pueblo, ya había hecho el daño suficiente, incluso en el corazón de su hijo. Esta es la familia de Josías. Qué bonita familia, ¿cómo decía aquel, se acuerdan? Qué bonita familia. Su abuelo Manasés un idólatra y Amón su padre, peor todavía que su padre, porque Amón pudo haber hecho honor a su padre en sus últimos días de vida, como diciendo, como seguir la última voluntad de su padre. No, se regresó al pueblo de la idolatría otra vez. Qué bonita familia. Tenemos que reconocerlo. Josías se enfrentó el reto de nadar a contracorriente de su tradición familiar.
Él nadó a contracorriente de su tradición familiar y su tradición cultural, su tradición de su generación, de sus amigos, de sus cuates, de la prepa, de su barrio, de todo. Él fue en contra de la condición de ese momento. Déjame decir algunas enseñanzas muy prácticas aquí de inmediato con respecto a este primer punto. Hermanos míos, todos aquí presentes, pero especialmente jóvenes, o especialmente hijos, no sé cómo decirlo, especialmente una generación que todavía tiene por encima de sí una generación que le sobreviven todavía sus padres o abuelos o algo así. Hermanos míos, no hay nada de malo en un joven que cuestiona a la generación anterior, siempre y cuando se base en los valores de la palabra y esté dispuesto a ser mejor. No hay nada de malo, joven, que critiques a los viejos. Yo soy viejo para ti, eres joven. No hay nada de malo eso, que te preguntes, que seas inquisidor y que cuestiones, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no le hacen así? No hay nada malo en eso. Si tu crítica y tu cuestionamiento se basa en la palabra de Dios, en los valores de la palabra de Dios. Pero aquel que desprecia la herencia de la familia por los valores del mundo es un necio y se está traicionando a sí mismo. Se está traicionando a sí mismo. Está atentando contra su propia vida. Porque no está mal que cuestionemos. Miren, una sociedad imperfecta como la nuestra no debería esperar que los jóvenes siguieran nuestro ejemplo 100%. Eso sería mortal. No debe ser así, no, Señor. No, Isaac y Elí no deben seguir mi ejemplo. No, Señor, no deben ser mejores que yo. Si lo único que hacen es seguir mi ejemplo al 100%, pues como tengo muchos errores, pues vamos a seguir igual. Entonces la cosa no va a cambiar, todo va a ser igual. En este mundo todo va a seguir igual. No, deben ser mejores. Usted y yo, sí, podemos cuestionar cosas, pero debemos mejorar. Esperemos, hermanos adultos, que los jóvenes sean mejores, que nos superen, que apoyados en los valores que les enseñamos, ya tienen plataforma, ¿no? O sea, es como las carreras de relevos. O sea, el que te entrega una estafeta, pues te la entrega a los 100 metros mínimo. Sí, porque alguien fue primero, ¿no? O te la entrega habiendo corrido ya 300 metros, si es una carrera de 4%. Ya te entrega ya corrido un tramo, no tienes que correr todo el tramo, solamente una parte que falta. Sí, qué bueno, que sigan, que sean mejores que nosotros, que avancen más, que apoyados en los valores que les enseñamos, puedan crecer y revolucionar el mundo para hacerlo menos imperfecto. Pero es triste ver a jóvenes repitiendo patrones en ocasiones, no solo los que son hijos de alguien con problemas de alcoholismo y también son alcohólicos o drogadictos, se esclavizan a alguna dependencia, sino también aquellos que viven un cristianismo mediocre, porque en su casa eso les enseñaron, un cristianismo mediocre. Cuando me preguntaba una tía acerca de mi fe, que yo había renegado del catolicismo, le dije, no renegué de nada, no, solamente lo entendí mejor. Yo trataba de explicarle así, no renegué de nada, no, eso que me enseñaron en la iglesia católica, en mi escuela, lo sigo. Me enseñaron de un Dios, me enseñaron de Jesucristo, nuestro Salvador, y yo lo sigo con todo mi corazón. Era una manera de hacerle ver que no era un choque, pero hermano mío, de repente seguimos patrones negativos. Si en tu casa son cristianos, pero no son comprometidos y tú piensas que pues sé mejor cristiano. De hecho, no condenes a tus padres. Acuérdate del mandamiento con promesa de larga vida, pero supéralos. Y enorgullécete, hermano, cuando tus hijos te superan, cuando son mejores, y aliéntalos para que así sea. Déjame les cuento una historia. Un gran guerrero, Espartaco, saben, los espartacos se valoraban como los más grandes guerreros, no tenían capacidad para sufrir el dolor, no lo sentían. Además tenían códigos de honor extraordinarios para seguir luchando, etcétera, etcétera. Bueno, se dice que un gran guerrero, Espartaco, ante la inminencia de una batalla, en la que estaba su hijo también, le entregó a su hijo su espada, le dijo, toma mi espada, defiéndete con ella. El hijo sabía que era la espada de cientos de batallas de un gran guerrero. Era su mejor arma y le preguntó, ¿por qué me das tu arma, papá? Si te hará mucha falta. El padre respondió, ya me ha sido útil toda mi vida, ahora debe estar contigo. Pronto lo comprenderás. Al final de aquella guerra, el padre, herido de muerte, se despedía en los brazos de su hijo mientras se desangraba. Es decir, el padre estaba muriendo. El hijo lloraba mientras decía, si hubieras tenido tu espada, no hubiera pasado esto. Eres el más grande guerrero que ha existido, pero necesitabas tu espada. El padre le respondió antes de expirar, pasó lo que debía pasar, la espada ahora es tuya, ciertamente me ayudó a ser un gran guerrero, pero ahora es el tiempo de un guerrero aún mejor. Tú, un guerrero aún mejor y más grande, tú, por eso te la di,
Me encanta esta historia. No sé si es una fantasía o si de veras existió una persona que dijo eso. Su hijo debe haberlo contado. No sé, pero me encanta esa idea. Ahora es tiempo de otro guerrero que debe ser mejor. La nueva generación que debe ser mejor. Dejemos que el fuego de la palabra nos transforme la vida. Aquí tenemos a un joven que guardó respeto a sus padres. Estaban muertos. Cuando él tenía 8 años ya estaba muerto su papá. Tenía 8 años, huérfano muy temprano. No podemos esperar que a los 8 años comenzó a gobernar y a decir, hagan esto, hagan lo otro. Tenía 8 años, por favor. Ni siquiera hablaba bien, yo creo. Pero seguramente tuvo consejeros. Yo imagino que debió tener un gran consejero. Me gustaría cuando llegue al cielo preguntarle a Dios, Señor, ¿quién era el consejero de Josías? ¿Quién? Por favor, porque no puede ser que un niño de 8 años, nacido en una comunidad llena de idolatría y sus padres idólatras, y de pronto comienza a buscar a Dios. Me encanta esa idea. Debió tener un consejero. Pero de cualquier manera, ese chamaco guardó respeto a sus padres, pero no a sus ideas. Fíjese qué interesante. Honró a sus padres en el sentido de los sepultó, qué sé yo, si les iba a llevar flores, no sé, pero una cosa así, no siguió sus huellas. No siguió las huellas de sus padres, ni de su papá, ni de su abuelo. Algunos piensan de repente que tal vez es asunto de su mamá, que sí le vivía, aunque era parte del harem del rey anterior, pero que tal vez fue la mamá la que le sembró eso, tal vez, tomando en cuenta cómo son las mamás, sacrificiales y maravillosas. Posiblemente ahí está la respuesta, cómo es que Josías mantuvo la fe que no tuvieron sus padres mismos. Pero independientemente de cómo fue, seguramente Dios hizo milagros en su vida. Dejemos que el fuego de la palabra nos transforme la vida a nosotros. Es absurdo cuando tú le predicas a una persona y te dice, no, tengo que tener la religión de mis padres porque por honrarlos. La mejor manera de honrar a tus padres es ser lo que Dios quiere que tú seas. Y además es al Padre que más debes honrar. Hermanos míos, en primer lugar, permitamos que la palabra revolucione nuestra propia vida, que el fuego de la palabra de Dios revolucione nuestra propia vida, transforme nuestra vida. En segundo lugar, permitamos que la palabra revolucione nuestra iglesia, nuestra comunidad local, nuestra comunidad de fe, nuestra familia, por supuesto, y nuestra comunidad de fe. Ya no solo nosotros, sino nuestra comunidad. No perpetuemos vacíos, superemos a nuestra propia generación. Oiga, si usted es un nacido lector de la Biblia y sabe esta historia, no tiene problemas con eso, pero si usted no es un nacido lector de la Biblia o no había leído esta historia y no sabe todo acerca de Josías, es posible que esté preguntando acerca de él cuando digo yo que a los 8 comenzó a reinar, que a los 16, o sea 8 años después, porque así dice el texto, a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar a Dios, y luego 10 años de su reinado. ¿Eso cuánto es? 22. De 16, a los 10 años después de buscar a Dios, ya son 26, me estoy haciendo pelotas, pero encuentra la Biblia y usted está preguntándose, o sea, ¿cómo, pastor? ¿No tenía Biblia? ¿No? Primero, no existe. No existía Biblia así como esta. Esta parece como que es de esa época, ¿verdad? Porque está muy gastada, pero no es tanto. Pero no conocía la Biblia. Josías, a los 26 años, nunca había leído la Biblia. Y nadie que conociera tenía una Biblia, ni había leído la Biblia. No existía la Biblia tal como la tenemos ahora, pero existía la ley de Dios en rollos. Eran pedazos de piel muy fina, se enrollaban. Se han encontrado libros de 9 metros de largo. Se escribía así en columnas, se iba cerrando el libro. Se escribía en hebreo, se escribía de derecha a izquierda. Y no había tal cosa. El templo de Dios estaba destruido. No se practicaba ninguna de las fiestas judías. Se seguía la idolatría de los pueblos paganos a los que Dios, cuando les dio la tierra prometida, les dijo, no se contaminen de ellos. Y se habían contaminado hasta los tuétanos. No, lo que sabía Josías del Dios verdadero, cuando comenzó a buscarlo a los 8 años de su reinado, o sea, a los 16, se lo contaron por tradición oral. Alguien, no sé, alguno de los sacerdotes, alguno de los profetas le empezó a contar historias y le contó del diluvio y del llamado de Dios a Moisés. A Abraham antes de eso le contó las historias, las que después él había de leer, pero nadie se lo leyó. A los 26 años nunca se lo habían leído. Eso nos habla con más ganas de su afán por agradar a Dios y por quitar la idolatría del pueblo. ¿Cómo podemos imaginarlo? Como ustedes y yo no tuviéramos Biblias. Cuando yo me convertí, existía una situación en el mundo diferente a la de ahora. En el mundo comunista no se respetaba la Biblia.
Supimos de que Rusia, todavía unida a todos los países que después se separaron, que hizo quemas de Biblias. Quemaron Biblias. No se podía tener Biblias. Ni en Cuba tampoco. Se decía que en Rusia había una Biblia por cada no sé cuántos cientos de iglesias. Me parece que en Cuba se decía de una Biblia por cada 7 iglesias, algo así. No había decomiso de eso en los países comunistas, porque estaba férreo eso, se mataban cristianos, los mandaban a hospitales de psiquiatría, acusándolos de estar locos por creer en Dios, estas cosas. Y había historias, personas que escaparon de esa persecución y que después contaban historias. Les recomiendo una que se llama Torturado por Cristo. Me parece que está por hacerse una película ahora, no sé, está basada en ese libro, pero se cuentan historias lindas, como por ejemplo, había tráfico de Biblias, iba a decir narcotráfico, había tráfico de Biblias. Hay un libro también que se llama Soy un traficante de Biblias, o Fui un traficante de Biblias. Él entraba se dice detrás de la cortina de hierro, entraba con maletas y como que era su ropa y demás, y llevaba Biblias. Había un barco que se pasaba cerca de las playas de Rusia, a distancia suficiente para la rayita de donde divide el mar, de allá es tuyo y acá es del mundo entero, y soltaba bolsas de plástico, así chiquitas, donde adentro llevaba un Nuevo Testamento, un folleto evangelístico y unos chicles, porque parece que son muy valorados allá los chicles, o eran. Y las olas se los llevaban, se perdían miles, pero algunos llegaban. Y hay historias hermosas cuando alguien se encontraba con una Biblia y la empezaba a leer y tenemos Biblia, porque había iglesias cristianas sin Biblia. Ni uno de los miembros tenía una sola Biblia, porque se las habían quemado cuando la revolución. Algo así pasó acá. Se encontraron la Biblia. Imagínense eso. Yo imagino a no sé, son levitas, son sacerdotes y no tienen la Biblia y no la buscan, y ahí está el templo cerrado. Ya no hace mucho que no se usa el templo. No se usa, no hay sacrificios de nada, no se hace nada. Y de repente Josías ordena que se reconstruya el templo de nuestro Dios, porque es nuestro Dios, lo que le habían contado a él. Todavía no lo había leído. Y remover ahí en las triques, en las mazmorras del templo, entre los cuartos, y de repente se encuentran un rollo, ¿no? Yo imagino así unos bien chambones. ¿Y esto qué es? Oiga, compadre, pues a ver, ábralo, a ver qué dice. O sea, no conocen la Biblia. Eran rollos, insisto. Y no decía Santa Biblia tampoco en la portada, no había tal cosa como portada. Pero se lo encuentra el sacerdote. ¿Qué hacemos? Pues hay que llevárselo al rey, se lo llevan al rey. ¿Y qué hizo el rey? Cuando se lo están leyendo todo el Pentateuco, posiblemente todo el Pentateuco, imagínense, te leen todo el Pentateuco, a ti te leen un salmo, el Salmo 117, que es el más breve de todos, y te estás durmiendo. O me estoy durmiendo. Imagínense todo el Pentateuco, y lo que va diciendo el Pentateuco en algunas partes, y fulano, hijo de perengano, hijo de sutano, él está diciendo, híjole, ¿a qué hora se acaba esto? No dice eso que pasó. El texto dice que lloró, que se rasgó sus vestidos y que dijo, no es posible que tengamos este tremendo Dios que dice ahí y vivamos de tal manera que lo ofendemos todos los días. La profetisa Hulda, porque le llevaron el libro también a ella y le dijeron la actitud que había tenido el rey al respecto de esto, y ella le mandó una profecía, y lo que dice ella, me gustan esas palabras: se estremeció tu corazón, se enterneció tu corazón al entender la palabra de Dios. Se enterneció tu corazón. Enternecer es una palabra hebrea que significa ablandarse. Ablandarse. ¿Cuántos aquí les gusta chopear el pan? Así de, ¿cuántos cometen esa violación de la regla del manual de Carreño? Yo sí lo hago. Tiene su timer, ¿están de acuerdo conmigo? Eso del ese tiene su timer, o sea, no cualquiera come así. Se requiere cierta habilidad. Porque si te pasa, se te va, ¿cierto o no? Entonces tiene su momento. Las galletas Marías, ¿no son especiales para eso? No de una por una, no, de 5 en 5. Sí, son buenos ustedes, son catadores de eso. Ya si yo no puedo comer ahora eso, hombre, esta es la única cosa. Pero agarra así, las metes y ahí el timer es de segundos. ¿Qué digo? Timing. Oh, timing, sorry. Estaba pronunciando como supercargo de Taesa, ¿se acuerdan? Eso es enternecerse, ablandarse, dejar la rigidez del corazón, de la vida, de lo que sea. O sea que cuando metes el cocol y se te cae, o sea, se enterneció demasiado. Josías, se enterneció tu corazón.
Hermanos, tenemos que reconocerlo. El problema de Josías no solo eran sus antepasados, papá y abuelo, Amón y Manasés. No solo eran ellos el problema. No, el problema eran su generación, todo su barrio, su prepa, su pandilla, todo en la sociedad en que vivía. El día de hoy vivimos en un mundo como el de Josías, un mundo lleno de gente que ignora la palabra de Dios. Algunos tienen una Biblia en casa pero no la leen, los de National Geographic y los de History Channel que son medio ateos y esas cosas. De repente cuando hablan sobre la Biblia, hay un programa que se llama, creo que así, Los Misterios de la Biblia, no sé qué, y me da un coraje, me da ñañaras, me pongo así como Hulk porque digo, no entienden estos brutos, no es cierto, eso no dice la Biblia. Y si hay unas palabras que ellos confunden, además no entienden el contexto del pasaje, y me molesta mucho eso. No lo veo. Solo cuando alguno de ustedes me dice, pastor, vea esto porque mire que dijeron, ahí voy para poderle aconsejar, pero sufro hacer eso. No voy a decirle, deje de hacerlo, no. Si hace necesario que lo vea, lo veo y para explicarle a usted lo que tenga que explicarle. Es mi trabajo. Esto pasó en una escuela poquito antes de la pandemia. Ustedes saben, los Gedeones son una asociación de cristianos, son varones cristianos. Surge este movimiento en Estados Unidos. Ellos se dedican a juntar recursos para hacer Biblias, mandar a hacer Biblias. Tienen su propia imprenta, su propia editorial, y hacen Biblias de los Gedeones. En los hoteles en Estados Unidos están ahí una Biblia bilingüe, está en español e inglés. Usted agarró una y dijo, me la robé. En realidad no se la robó, ellos se la regalaron porque está ahí para eso. Yo no la tomo, nunca tomo esa Biblia, o no lo hago ahora, lo hice alguna vez, porque ya no necesito eso, ¿verdad? Porque tengo Biblias acá, prefiero que alguien más lo haga, pero también ponen Nuevos Testamentos en hoteles que le dan permiso, hay unos que no dan permiso, también reparten en hospitales, tienen por eso Nuevos Testamentos blancos para enfermeras, doctores, tienen unos azules para policías, y lo reparten, y cuando se les ocurre van a una escuela determinada, después de orar y de hacer planes, van a una escuela determinada y se ponen en la puerta y regalan a los muchachos. Una joven de nuestra iglesia me contó esto. Nuevos Testamentos se repartieron a la salida de su escuela y la joven me dice lo siguiente, que algunos de esos libros sagrados hermosos fueron destrozados por algunos jóvenes mientras decían groserías. Les arrancaban las hojas, los destrozaban y luego los tiraban a un bote de basura, y uno de ellos hasta le iba a prender fuego. Pero llegó un maestro y dijo, no, eso es peligroso. No fue respeto a la palabra lo del fuego, fue sencillamente por salvar la vida de ellos, o yo qué sé. Qué triste que sea así. Sabemos, porque ustedes y yo tenemos ministerio en los reclusorios como iglesia, y sabemos que en algunos reclusorios, cuando los gedeones llevan esos Nuevos Testamentos, son de hojas muy finas, esa hoja que se llama cebolla o algo así, y a algunos de ellos les parece útil para hacer cigarros de marihuana, y hacen eso con los papel donde está impresa la palabra de Dios. Hay quienes están atentos a los nuevos libros de las series famosas que hay así para jóvenes. Otros no se pierden las revistas de moda y los chismes de la farándula, pero están vacíos de la palabra de Dios. Eso pasa en nuestro mundo. Eso pasa ahora mismo. Vivimos en un mundo que ignora la palabra de Dios. Y de alguna manera somos responsables, no nosotros. Todos sabemos que lo que dijo Martín Lutero, mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Cuando le dijeron que renegara de los libros que había escrito, dijo, no lo hago a menos que me demuestren con la Biblia que estoy equivocado, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Pero él dijo algo más también muy interesante cuando ya era muy viejo, cuando ya era el gran reformador, cuando ya ni lo perseguían casi porque ya sabían que era imposible, porque había adquirido mucha autoridad. Incluso el rey de su nación se había convertido. Y entonces él dijo, porque le preguntaron, ¿cómo le hizo? Porque, no sé si sabe usted, pero la reforma cristiana, la reforma protestante cambió el mundo, cambió la política, cambió la ciencia, la tecnología. Si durante ese tiempo y después de eso viene una revolución industrial y una revolución científica, es a causa del Evangelio de Jesucristo, que liberó las mentes de los seres humanos para poder pensar de diferente manera y poder hacer grandes cosas. La reforma espiritual del Señor transformó el mundo en todos los aspectos. Alemania no volvió a ser la misma gracias a un monje agustino que se convirtió a Cristo, que es Martín Lutero. Pero le preguntaron, ¿Qué hizo usted? ¿Cómo le hizo para armar semejante revolución? Trastornó ideas, tradiciones. Su reforma, dice, hizo un gran cambio en nuestro país. Y el gran reformador respondió de la siguiente manera. Dijo, yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Yo solo la proclamé y la puse al alcance de la gente. Y ella sola derrotó a los grandes, dio esperanza a los humildes y transformó el mundo entero. Me encanta
Me encanta esto que dijo este gran reformador. Él, entre otras cosas, tradujo el Nuevo Testamento al alemán vulgar, al alemán que hablaban todos. Ese himno que cantamos de él, que dice Castillo fuerte nuestro Dios, lo compuso estando precisamente en un castillo que aparentemente estaba abandonado, pero sí había gente. Él estaba ahí escondido, ahí escribiendo por las noches, escribiendo el Nuevo Testamento al alemán vulgar. Tuvo una experiencia espiritual, algo así, como que el diablo lo atacó, no sé qué cosa, incluso vio una sombra, algo así, diría él después. Incluso se dice que el tintero con que estaba escribiendo lo tomó y en un instinto lo lanzó y se hizo una mancha ahí. Por ahí está todavía en ese museo. Supongo que la mancha la retocan, pero no importa. Pero se supone que tuvo esa experiencia y ahí compuso Castillo fuerte es nuestro Dios. Es una canción hermosa que cantamos nosotros. Puso en la mesa de la gente la palabra. Y eso dice él, yo no hice nada. Decía él, yo no hice nada. La palabra transformó todo. Hermanos míos, hace falta que los que somos iglesia de Cristo nos emocionemos hasta las lágrimas, nos enternezcamos como Josías por la palabra de Dios y dejemos que nos transforme a nosotros, pero también que estemos dispuestos a compartirla para que transforme nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, nuestra familia, digamos el mundo más cercano, el mundo inmediato a nosotros. Dejemos que el fuego de la palabra transforme nuestra familia y nuestra comunidad de fe. Seamos una iglesia de la palabra, hermanos. Seamos una iglesia que vive en la palabra. Por favor, si usted no está en el instituto, debería estar a partir de hoy. Yo le invito, no tiene ningún costo. Yo le invito. Inscríbase al instituto, no tiene ni siquiera que salir de su casa. Lo hacemos por Zoom. Creo que no hay una sola clase presencial, o no sé si hay una por ahí, pero la mayoría de las clases, o todas, son por Zoom. Usted no tiene, en pijamas, por favor, en pijamas. Puede estar con su café tapado y con su cocol ese que para enternecerlo, acuérdese del timing, para enternecerlo y va para adentro. Sí como de eso, no se preocupen, porque el pobre pastor ya no puede comer. Sí hay pan, ¿cómo se dice? Sin gluten, gluten free, sí hay pan y hay bien rico. Está muy rico, es más, ahorita me voy a comprar mi nata, porque acá los hermanitos venden unas natas. Me como mi nata para mis panecitos, porque hay conchas sin gluten. Y le unto así un huesecito de nata, stevia por encima, y va para adentro. Pero no lo estoy antojando. Es que me pidieron los de cafetería que no había clientes la semana pasada, no es cierto. Hermano mío, dejemos que el fuego de la palabra transforme nuestra familia y nuestra comunidad de fe. Y en tercer lugar, permitamos que la palabra revolucione a otros. O sea, más allá de nuestra familia y de nuestra iglesia, a otros, hasta lo último de la tierra. No nos hagamos cómplices del mundo. No nos hagamos cómplices del mundo. Mejoremos la próxima generación. Mire, hermano, en una sociedad ajena a la palabra de Dios, era de esperarse que las fiestas establecidas por Dios no se realizaran. El pueblo hebreo no realizaba ni la Pascua ni ninguna otra fiesta, ni las conocían. Ni siquiera sabían de ellas, porque algunos de ellos no tuvieron la suerte, como posiblemente sí la tuvo Josías, de recibir la tradición oral, le contaban cosas. Josías, como rey, pudo haberse preocupado por hacer su casa más grande, por tener más esposas, que en aquella época se permitía, además era el rey. Pudo haber iniciado la conquista de otros pueblos para acrecentar su reino, o pudo haber hecho alianza con los reyes poderosos que había. Sin embargo, no hizo nada de eso. Su más grande preocupación y su más grande afición, su pasión, fue causar una gran revolución espiritual con el establecimiento de la fiesta de la Pascua en el pueblo. Él hizo la Pascua en el pueblo. Realizó la Pascua. Y yo imagino, cuando pienso, el texto no nos lo dice, pero yo imagino, si ni sabían qué era eso, ni sabían de dónde venía. Pascua, ¿qué es eso? ¿Por qué? Pascua es una palabra hebrea. Pasó de largo, algo así como pasó. Vamos a celebrar la pasó, que te dicen a ti de repente, oye, hay que celebrar la pasó. Tú si no tienes el contexto, ¿qué pasó, compadre? ¿Cuál pasó? ¿Quién pasó? Seguramente inventó una estrategia, qué sé yo, catequistas. Vayan por todos los pueblos. Leímos cuando se leyó de la profetisa Hulda, dice que vivía en el barrio segundo. ¿Se acuerdan que dijeron eso? O sea, en Jerusalén había barrios, la agrícola dental por acá está la Buenos Aires, yo qué sé, las colonias, las calles, las delegaciones. Seguramente tuvo que ordenar, vayan, sacerdotes, instruye a tus levitas que no saben nada, llévalos y que le expliquen a la gente, porque vamos a celebrar la Pascua todos.
Y había que prepararse. Me encanta esto. Me encanta. Siento que para hacer eso se requiere tener muchos pantalones. Aquella acción conmocionó su sociedad. Estableció las bases para una restauración de las generaciones futuras. Si no hubiera realizado aquella reforma, podría haberse perdido para siempre el libro y la fiesta establecida por Dios. Porque acuérdense, el templo está cerrado, no se celebra nada, no hay fiestas de nada, está cerrado y destruido, son ruinas. Él ordena, ahí es como se encuentra el libro, Él ordena que lo abran, que lo limpien, que lo reconstruyan, y es ahí donde se encuentran todo empolvado, un rollo, ¿qué es esto? Y se lo llevan. Esto habla de este regreso a Dios de un pueblo, pero causado por un niño. No olvidemos que comenzó a los 8 años. A los 16, todavía siendo adolescente, comenzó a buscar a Dios. Y después se encuentra con la palabra. Si no hubiera realizado aquella reforma, podría haberse perdido para siempre el libro y la fiesta establecida por Dios. Aquel rey que inició tan joven fue el instrumento de Dios para perpetuar ambas cosas. Cuando un cristiano experimenta una revolución espiritual, no solo afecta a su generación, también afecta a la próxima. Es probable que por lo que hice esa historia, tenemos esto, ustedes y yo ahora, la parte principal, inicial. Porque quién sabe si se hubiera perdido en ese momento. Es el templo de Dios, es Jerusalén, es el centro de la fe. Y nadie de los ahí alrededor que viven ahí conoce la palabra. Y de pronto descubren un ejemplar. Dejemos que el fuego de la palabra nos use para transformar a nuestra generación. Seamos incendiados por la palabra de Dios. Personalmente, que eso atañe a nuestra familia. Y si tenemos que cuestionar las enseñanzas de nuestros padres, adelante. Si nos fundamos en la Biblia, adelante. Amén, amén, hijo. Amén, claro que sí. Yo no pido a Dios que Isaac y Elí crean como yo ni sean como yo. No, Señor, sería nada, pedir eso sería nada. Pido que sean mejores que yo, que sean mejores cristianos, que amen más a Dios, que conozcan más su palabra, que vivan más su palabra. Eso pido a Dios. Porque si cada quien de nosotros vivimos igual que en la generación anterior, garantizamos que el mundo seguirá igual por siempre. No, cada generación debería ser mejor. Por eso tengo un desafío para todos nosotros. Desafío a descubrir el fuego de la palabra. ¿No les parece extraordinario? Otra vez volvamos a ese punto. Roboam, hijo de Salomón y nieto de David. Seguramente en su tiempo sí se tenía la palabra, los sacerdotes, el templo sí se usaba. Bueno, no había templo cuando Salomón sí, porque lo construyó, pero aún antes el tabernáculo sí se usaba. Sí se predicaba la palabra, sí se llevaban a cabo sacrificios. La vida religiosa sí tenía que ver con Dios, y este hombre crece en esa vida religiosa con Dios. Así que Roboam representa a ese cristiano que nace en un hogar cristiano, que vive en un hogar cristiano, que tiene padres cristianos y que abandona su fe, la fe maravillosa, fe verdadera, y la abandona. Y no perdamos de vista que el caso de Josías es exactamente lo opuesto. Y lo que hizo fue valiente, porque usted y yo nos imaginamos a los reyes tipo películas de Disney. ¿Cómo son los reyes en las películas de Disney? Gordos, inútiles. Son inútiles, son brutos y físicamente no dotados. Pues son el rey. Se supone que todos les dan. El bueno ahí, el listo es el primer ministro, que siempre es muy malo. Pero los reyes, no era así, no es cierto, no era así. Usted estudie la vida de los grandes reyes de la historia, eran guerreros, fortachones, musculosos. Algunos de ellos así se ganaron el reino, luchando y peleando, iban a la batalla con sus soldados. No solo decían, vayan, iban ellos. David casi lo matan en una ocasión. Fue esa ocasión cuando le dijo Abisaí, le dijo, no salgas nunca más con nosotros, no vaya a ser que apagues la lámpara de Israel. ¿Se acuerdan de esa? Porque casi lo mata un gigante, uno de los parientes de Goliat, por cierto. Pero él originalmente iba a la guerra, hasta que ya era demasiado viejo para hacerlo, pero originalmente sí iba. Es decir, no imaginemos a Josías como un inútil ahí, sentado en su trono con unas esclavas haciéndole aire y dándole nueces de la India y queso brie o
Camembert o Oaxaca, pues. No, era peligroso. Si usted lee la historia de los reyes de Israel o de Judá, o la historia de los reyes en el mundo, algunos duraban en el trono 3 días porque su hermano lo mataba. Porque si uno era rey porque era el primogénito, pues el otro, el segundogénito, pues mataba al hermano para quedarse él. Y en ocasiones había eso, u otra familia, una familia, parientes por ahí cercanos, también aspirantes al trono, mataban a esa familia. Y la cosa era peligrosa, no hombre, usted se lo imagina. No, fue difícil. Lo que hizo fue complicado. A Roboam se le dividió el reino, porque vinieron a hablar con él los ancianos del pueblo a decirle: oye, bajando los impuestos, tu padre nos cobró demasiados impuestos, ya bájalos tú. Y los ancianos, los consejeros de su padre le dijeron: sí, hazles caso, te los ganas. Si les bajas los impuestos un poco, te los ganas. Pero le preguntó a sus cuates, a sus amigos, y le dijeron: no hombre, diles que, no hombre, si les das eso, al rato te piden, a los que les das la mano, ¿cómo dice? Te piden la pata. No, tú diles que tu papá que el dedo chiquito de tu papá, que el dedo gordo de tu papá es más flaco que tu dedo chiquito. Algo así les digo. Pero no, y los perdió, se le fueron. Diga, pues entonces a ver a quién gobiernas. Y se le fueron. Si Josías, oigan, ya no vamos a ser adoradores de ídolos. Todos esos ídolos que tenemos, cientos o miles de altares a ídolos, todos que los voy a destruir. Y a los sacerdotes que hacen ahí sacrificios, los voy a matar, están condenados a muerte. ¿Qué hace eso? Oye, se le pueden venir encima a todos. No, lo que hizo fue extraordinario. El tipo fue valiente. Te lo imaginas así como que sí, ordenándose así, déspota, porque siempre ponen a los reyes así como muy déspotas. Sí, hagan eso, háganlo. No, hombre, tráigame más agua, tráigame un cafecito tapado. No, yo me lo imagino como adolescente, así todo compungido, todo estresado, no podía dormir, le daban su té de tila y ni así dormía. Y de repente ora a Dios y: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿cómo se te ocurre ponerme aquí? Soy el rey. Y de mí depende esta nación. Y ya leí tu libro. Ya leí quién somos, ya sé quiénes somos, de dónde venimos. Y esto no puede ser ir así. Señor, en tu nombre. Y se agarra. ¿Qué fue la diferencia? A pesar del riesgo, ¿qué fue lo que hizo? Que no hizo Roboam. Buscó a Dios. Hermanos míos, hay 2 caminos en la vida y solo tú puedes escoger cuál vas a andar. En la época de la infancia de Josías, la religión de su casa y de su pueblo era la idolatría. Hubiera sido muy cómodo, socialmente hablando, hubiera sido muy cómodo si él se hubiera adaptado a las circunstancias y hubiera seguido la tradición de su familia. Sin embargo, eso no fue lo que hizo ese joven. Josías escogió una lealtad, escogió identificarse con una verdad, escogió comprometerse con un reino más grande que el que él dirigía. Yo les he contado que yo me hice cristiano de una familia religiosa católica. Mi padre se enojó mucho conmigo, me golpeó y yo me querí de la casa y no sé qué, pero un día me acuerdo que se levantó con ganas de así muy religiosas y me dijo: me va a acompañar a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, a la misa. A veces íbamos a la Santuario de Guadalupe o a la catedral, que estaba también, las dos estaban cerca de mi casa. Y entonces, pues yo dije: ¿para qué peleo? Ya me había topado con aquel texto de obedece a tu padre, cómo honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen sobre la tierra. Ya les conté que cuando yo dije eso de se alarguen sobre la tierra, dije: yo estoy viendo horas extras aquí, se me hace que ya me debí haber muerto hace varios años. Entonces yo no quería caer en eso y dije: pues total, voy con él a la misa y luego ya me regreso y me voy a la iglesia bautista, al culto, que es más tarde. Pensaba yo, no aguanté. Sí lo intenté, por Dios que lo intenté. Fui con mi padre, obediente, niño obediente. Me senté, no se sentaba él en las bancas, se sentaba, esa misa era muy nutrida, se sentaba en una como escalera así que había un cuarto allá, pero había aquí una como, no sé, una piedra ahí de cantera y ahí nos sentábamos. Estaba cerca del agua bendita. Yo no me puse, pero él me puso a la fuerza, entonces estoy bendecido porque mi padre me puso agua bendita. Y ahí estaba yo sentado y con ganas, hasta con ganas de escuchar el sermón, porque ahora sí tenía una actitud diferente para la palabra. Nunca había escuchado yo un sermón de un sacerdote, pero en esta ocasión sí puse atención y ahí fue el problema. Ahí comenzó el problema. Cuando comencé a oír cosas que yo no soy tan bruto y no era muy grande en Cristo, pero no soy tan bruto, sí tengo cara, pero no soy, sí entiendo las cosas y comencé a entender y dije: no, eso no puede ser. Y luego de repente una viejita, viene una viejita y se arrodilla, y lo digo con emoción porque eso me pasó, me emocioné. Una viejita y se empinó así en un altar, no estaba escuchando nada, pero aquí había una estatua, una persona simbolizando en una estatua, y ella se hincó y entonces le decía y lloraba y se hacía. Y yo ahí con mi padre, y entonces lo volteé a ver y yo por dentro dije: no puede ser, papá, te amo y
y te admiro mucho, pero esto no puede ser, no, yo no puedo hacer esto. Apenas tenía 17 años, no merecía tomar decisiones tal vez de ningún tipo según algunas personas, pero yo no podía hacer eso. Hermanos míos, hay algo que tú y yo debemos hacer siempre y podemos escoger el camino, pero debemos analizar las condiciones, las posibilidades, la herencia familiar, lo que hay en el mundo. ¿Qué vas a decidir con respecto a eso? Josías tomó una magnífica decisión. Escogió una lealtad más alta. Escogió una verdad superior. Escogió un reino más grande que el que él dirigía. Ahora bien, aquí termino con esto. Hermanos míos, no nos confundamos. No estamos aquí para exaltar a Josías. Sé que he dicho cosas buenas de Josías. Sí, seguramente tiene virtudes y sí, es bueno decir, hizo bien, fue valiente, tuvo fe, sí, pero él no es el protagonista. El protagonista de esta historia es Dios. Aquel niño rey, después se convirtió en joven revolucionario, no pudo haber hecho nada por sí mismo. Dios lo planeó. Le explico. 300 años antes de esta gran reforma que hizo Josías, Dios habló. En aquella época Roboam, el hijo de Salomón, se le divide el reino y se van con un tal Jeroboam. Este Jeroboam era muy listo, no era descendiente de David, pero salió muy listo, colmilludo, bárbaro. Un gran líder de acuerdo a los parámetros de liderazgo el día de hoy en los congresos y en los libros de liderazgo. Según esos libros, no hombre, este era un exitazo de líder. Tan listo era que él sabía que se le empezaron a regresar de las 10 tribus que se llevó, se van a regresar porque venían a hacer sacrificios, venían a honrar a Dios a Jerusalén, donde estaba el otro reino, donde estaba Roboam. Venían a adorar a Dios en el templo. Y entonces él dijo, se me van a ir. Y entonces él alcanzó una puntada e hizo un altar, un nuevo altar, un altar pirata. Fue condenado por Dios eso. Y después hizo otro. Era listo el tipo, era listo, era aguzado. Hizo alianzas con los poderosos países de aquella época para combatir contra el reino de Judá y vencerlo. Como líder en el sentido popular, del sentido de liderazgo, no exitazo. Pero un profeta desconocido, ni sabemos su nombre, fue y lo confrontó y le dijo una profecía. Incluso aquel no quiso creer y extendió su mano contra el profeta y se le secó la mano y tuvo una serie de cosas que no las voy a leer. Pero mire la profecía que este profeta desconocido, 300 años antes de la reforma de Josías, le dijo a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el. Y estando Jeroboam, este gran líder malo que les digo, junto al altar para quemar incienso, ese altar que había hecho, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti altar a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Primero de Reyes 13, 1 al 2. La lectura al principio leyó el cumplimiento de esta profecía. Leyó lo que hizo Josías. Mató a los sacerdotes, destruyó los altares y sobre ello quemó los huesos de los sacerdotes que ya habían muerto. Pero escúcheme, hermano mío, la virtud de Josías fue creer en el Dios verdadero, fue escoger y seguir al verdadero Dios. La virtud de Josías fue participar en el plan de Dios a pesar de la influencia maligna que lo rodeaba. La virtud de Josías fue ser valiente para mantener en la dirección correcta su vida. Pero entendamos esto, la profecía de este profeta desconocido, no sabemos su nombre, la profecía no se basó en la arbitraria decisión de Dios, en la arbitrariedad de Dios, no, sino en el conocimiento de Dios previo que tiene de todas las cosas. Es decir, que esta profecía se haya dicho no significa que Dios obligó a Josías a creer en él. No significa que Dios no le dio libre albedrío a Josías de decidir otra cosa, sino que lo programó como robot, le metió un chip de programación, vas a creer en mí, y Josías como robot creyó en Dios y lo obedeció. No, el hecho de que se haya profetizado no habla de la arbitrariedad de Dios, habla de su previo conocimiento de las cosas. O sea, Dios dio esta profecía porque Dios sabía que Josías creería en él y haría lo que hizo.
Es decir, que la profecía no dice que Josías decidió lo que decidió porque Dios lo obligó. Solo nos dice que Dios ya sabía que Josías tomaría esas decisiones, porque Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos. Y de esto surge una pregunta. Seguramente usted la tiene en su mente ahora. ¿Existieron personas entonces a las que Dios llamó para hacer algo grandioso en su nombre y estas personas no lo obedecieron? La respuesta es simple y trágica. Sí, la Biblia nos da ejemplos de eso. ¿Cuántos quieren? Dicen que para muestra un botón le doy 3. Saúl, Roboán mismo y Judas. No, Josías no fue obligado por Dios a hacer eso. Decidió él hacerlo, pero el que lo hizo todo fue Dios. El que lo guió y le dio fuerza para hacerlo fue Dios, pero Josías pudo haber dicho no. Esto nos presenta un desafío. Dios nos ha llamado para experimentar el fuego revolucionario de su palabra. ¿Todos nosotros? Sí. Igualito que a Josías. Igualito que a Roboam. Igualito que a Saúl. Igualito que a Judas. Y usted y yo podemos escoger a quién nos vamos a parecer. Así de simple. Igual. No sé si le pasa a usted, no sé si se le enternece el corazón, pero a mí sí se me enternece el corazón pensar que Dios, 300 años antes de que yo naciera, estaba pensando en cosas que yo podría hacer en su nombre. Tal vez algunas cosas que Dios pensaba que yo debería hacer no las hice. Perdóname, Señor, perdóname por lo que tú pensabas y yo no hice. Pero me emociona mucho que todavía estoy vivo y puedo hacer cosas que Él piensa que debo hacer, Él planea que debo hacer. Y le pienso decir, sí, Señor, sí. Porque aquí están los ejemplos, Roboam y David. Roboam, hijo de padres famosos y fieles a Dios. Y Josías, hijo de padres idólatras. No sé cuál es tu caso, no sé cómo es el caso. A lo mejor tus padres son como David y Salomón, tus abuelos y padres son como David y Salomón. O a lo mejor son como los padres de Josías, no sé cuál es, pero ¿qué crees? Es indistinto. No depende de tus circunstancias. Depende de tu decisión ahora, tu decisión y mi decisión ahora. ¿Qué voy a hacer? Seguramente todos tenemos padres con valores y principios, independientemente de que hayan creído en Cristo o no. Tomemos lo bueno de ellos y superémoslos. Y ahora nosotros, creyendo en Cristo, sigamos adelante, porque este mundo que vivimos necesita de eso. Permitamos que la palabra revolucione nuestra vida. Permitamos que la palabra revolucione nuestra iglesia. Y permitamos que la palabra revolucione a otras personas, es decir, hasta lo último de la tierra. Jóvenes preciosos, jóvenes hermosos, ustedes, creo que este sermón, no es que yo lo haya preparado para ustedes, pero tiene una dirección por sí misma, porque el personaje de que se habla aquí es un joven, y es un joven que luchó con este asunto de las generaciones, y con la educación y esas cosas, y creo que te puedes retratar perfectamente en eso, precioso joven. ¿A quién vas a seguir? ¿En qué piensas? Si estás experimentando una crisis existencial en tu vida, resuélvela siguiendo a Dios, resuélvela fácil, sigue a Dios. Resuélvela con sencillez, cree en Él, entrégale tu vida, síguelo a Dios, síguelo a Él. No te disfraces de mundo, por favor. No te disfraces como para llevarle la suave en el mundo y te haces lo que todos hacen. No lo hagas. Sé extraordinario. No seas del montón, sé extraordinario. Sé alguien especial. Y vive al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Supéranos a los viejos. Tienes derecho a cuestionarnos. Tienes derecho. Sí, cierto, la regamos. Es verdad, tienes razón, la regamos, pero sé mejor. Porque si no eres mejor que nosotros, no tienes derecho a criticarnos entonces. Y hermanos adultos, todavía estamos aquí, todavía nos morimos. Todavía estamos aquí, todavía podemos hacer cosas para garantizar que las próximas generaciones crean en el Señor y le sigan. Demos buen ejemplo. Sentemos las mejores bases para que ellos a partir de eso sean buenos cristianos. Sean felices, plenos, porque no se puede ser feliz y pleno de otra manera que caminando con el Señor. Y por supuesto que hagan de este mundo algo mejor como Dios planea que sea. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos adultos, a mis hermanos jóvenes, a todas las generaciones aquí presentes, Señor, que estamos en este lugar, y te pido que nos bendigas a todos nosotros y nos uses. Que tu palabra, Señor, el fuego de tu palabra revolucione nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.